Muy buenas tardes, tengan todos y todas. El día de hoy vamos a dar inicio con la sesión de jardines nativos. Vamos a hacer un conversatorio de este tema y contamos con la presencia del químico Enrique Varela y el ingeniero Rafael Enrique Arias de la organización Observadores de Aves de Occidente, que como ya ustedes saben nos han acompañado a lo largo de este cuatrimestre con sesiones bastante interesantes. Una reseña muy rápida de Observadores de Aves de Occidente. Sabemos que es una organización ambiental que surgió en el 2019. Su misión es colaborar con el estudio ornitológico y ecológico en la zona de occidente del país, además de estimular el turismo en la región por medio de la divulgación en redes sociales y revistas científicas. Como les comenté, hoy contamos con la presencia de Enrique Varela, químico de profesión, representante y facilitador de Observadores de Aves de Occidente. Es uno de los pioneros del estudio de la migración nocturna de las aves y del green birding en Costa Rica. Ha coordinado monitoreos de aves en las zonas de San Ramón y Palmares, creador de contenido de las redes sociales de Observadores de Aves de Occidente. Es un viverista forestal aficionado desde el 2019, lleva registro de las dietas de las aves y sus épocas reproductivas. Ha participado en charlas para el Instituto Costarricense de Turismo, Asociación Ambiental Finca Cántaros, Recinto de Grecia, la Universidad de Costa Rica, ASAA en San Rafael de San Ramón, etcétera. Además, ha colaborado con organizaciones como Proyecto Cabanisi y Fundación Bosque Nuboso de Occidente. También contamos con la presencia del ingeniero Rafael Enrique Arias Orozco. Rafael es profesional en Ingeniería en Ciencias Forestales y Vida Silvestre de la Universidad Técnica Nacional. Ha trabajado en proyectos del Grupo Observadores de Aves de Occidente, como en la creación de material didáctico, en el vivero forestal y en el monitoreo de aves de los Montes del Aguacate. En Copepalmares RL desempeñó como labores de educación ambiental para caficultores, preparación de material educativo, tales como videos y desplegables. Además, ha realizado visitas a fincas donde realizó monitoreo de aves y árboles. Para el CATIE hizo un proyecto de abejas en cafetales. Para este realizó un muestreo de abejas que se encuentran en estos sitios, y para la Reserva Madre Verde creó un jardín de polinizadores y hoteles de abejas, además de material didáctico. Es colaborador activo de muestreos en el proyecto Nuestro Café, Nuestras Aves. Como les dije, la capacitación del día de hoy, o el conversatorio del día de hoy más bien, se llama Jardines Nativos. Le doy en este momento el pase a Rafael y a Enrique para dar inicio a la actividad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como lo mencionó, el tema de jardines para nativos. ¿Qué es un jardín nativo? Jardín nativo es igual creado por el ser humano para embellecer, ya sea una propiedad o un jardín de una casa. Es donde se va a combinar distintas plantas, ya sea árboles, arbustos o algunas plantas eh, que tengan distintas funciones, ya sea dar sombra, alimento para la vida silvestre y también para uno, y, y también las flores, que son parte llamativa de las plantas. Al mismo tiempo, lo que se busca es conservar o proteger o utilizar el mayor número de plantas nativas o todo el número de plantas nativas para que las especies silvestres se puedan encontrar alimento de una forma más fácil y que se adapten las plantas de una forma más adecuada al jardín o a la zona. La idea es que al utilizar plantas nativas también hay que investigar o revisar en libros o información en algunas páginas como Ecos del Bosque o Mundo Forestal, la distribución de las plantas para que se adapten a la zona donde se van a plantar. El jardín va a depender mucho del tamaño del área. Eso va a depender de las especies que vamos a utilizar, ya sean árboles o, o solo arbustos o plantas. Si se va a sembrar algún árbol, eh, hay que tener mucho cuidado con las estructuras, ya sea casas o fincas cercanas, porque también puede perjudicar o provocar un daño
depende del tipo de árbol que se va a sembrar. Eso también lo vamos a hablar más adelante. Eh, Le voy a ir el paso a Cintia. Gracias, Rafael. Sí, con respecto al tema, yo les voy a formular algunas preguntas tanto a Rafael como a Enrique para aclarar un poco más la temática que estamos tratando el día de hoy de jardines nativos. ¿En qué se diferencia un jardín nativo de un jardín tradicional? ¿Y por qué es mejor elegir el jardín nativo o si es mejor elegir el jardín nativo? Esa es la pregunta más bien. Muy buenas tardes, voy a comenzar yo con esta pregunta. Muchas gracias a Cintia y a Rafa y también a todos los que nos están acompañando. Un jardín tradicional puede ser de muchos tipos. Puede tener una combinación de especies nativas con especies exóticas, o también hay jardines que tienen totalmente 100% especies exóticas. Entonces esto va a depender mucho. Eh, los jardines nativos, lo ideal es que sean totalmente con especies nativas propias de cada lugar y no, o sea, nativos es un concepto muy amplio. Por ejemplo, para Costa Rica hay muchísimas especies nativas. No necesariamente todas son aptas para todos los jardines, por algunas condiciones que vamos a definir más adelante. Pero en general, ¿por qué definir un jardín nativo? Podemos hablar de que son especies que se van a adaptar mucho mejor al clima, tanto en época seca como en época de lluvia. Algunas especies exóticas de repente en época seca requieren muchísima agua y en épocas de lluvia se pudren. Entonces, la ventaja de un jardín nativo es que al tener especies que son propias del lugar, van a adaptarse mejor. Esto va a hacer que también que requiera menos mantenimiento. A veces uno ve que las plantas en los viveros están lindísimas, pero las lleva al lugar y no se adaptan muy bien, se comienzan a poner feas, las flores todas maltratadas, y es porque también requieren muchos insumos, no se adaptan muy bien al lugar si uno las deja, digamos, a la libre ahí, a que ellas crezcan más naturalmente. Y también van a traer mucha más fauna local, entonces tienen bastantes ventajas con respecto a los jardines tradicionales que combinan especies exóticas con especies nativas. Perfecto, gracias, Enrique. No sé si Rafael tiene algo más que comentarnos al respecto de esta pregunta. Casi que todo lo mencionó Enrique, pero lo que puedo mencionar ahí es que un jardín nativo va a ser de más importancia para la fauna silvestre. Hay plantas exóticas o árboles que son de mucha importancia para la fauna silvestre, pero al ver un árbol nativo o, o una especie nativa que tenga fruto, van a preferir siempre la especie nativa, ya que están más acostumbrados a alimentarse de eso o de la planta nativa. Al mismo tiempo, hay que tener mucho cuidado cuando uno llega a un vivero y le ofrecen las plantas, porque uno se puede confundir y pensar que es una planta nativa y de ahí no lo es. Y en muchos casos, en esos lugares lo que ocupan es vender y de ahí no lo asesoran bien. Entonces hay que revisar bien mucho eso. Y ahí siempre hay que elegir el jardín nativo, más que ahí vamos a conservar más el ecosistema y las especies silvestres. Súper importante esto que menciona Rafa de no dejarnos llevar tal vez por la situación de adquirir una planta muy linda nada más porque nos gusta, porque es bonita, ¿verdad? Sino que buscar esa funcionalidad que tiene la planta dentro de ese jardín que vamos a tratar de desarrollar. Ok, otra pregunta para ustedes, muchachos. ¿Qué tipo de fauna podemos atraer en estos jardines nativos? Perfecto, muchas gracias. Podemos traer fauna de muchísimos tipos. La idea es que un jardín nativo, al final de cuentas, puede funcionar también como un corredor biológico, principalmente en lugares como estos corredores biológicos interurbanos, de los que nos habló Gaby hace unas semanas atrás. Esos corredores biológicos, normalmente como están tan mezclados con estructuras humanas, casas, edificios y demás, entonces esos jardines nos pueden ayudar a que lleguen mucho más animales, dependiendo si se planifica muy bien, porque eso va a depender obviamente de las especies. No cualquier animal llega a una sola especie. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera traer, tiene que
saber qué sembrar. Pero en general nos va a permitir que lleguen mariposas, abejas, aves, mamíferos de muchos tipos. Entonces, en general, podemos atraer de todo tipo de animales, eh, siempre y cuando tengamos como ese orden de saber qué queremos atraer principalmente, o si queremos que sea una mezcla. Lo ideal sería que sea un jardín funcional para todo tipo de animales, que sea un ecosistema bastante semejante a los nativos, para que nosotros podamos disfrutar más de esos animales, de verlos, y también para que ellos tengan refugio, que tengan alimento y todo ese tipo de cosas son importantes. Perfecto. Sí, Rafael. Ahí tal vez mencionar que al ser una combinación de plantas, van a traer las especies que dijo Enrique, em, como colibríes, mamíferos, etcétera, ya que van a tener néctar y frutos. Al mismo tiempo, con el paso, al ser una combinación de plantas, va a ser un ecosistema acto donde pueden vivir anfibios, reptiles, otros insectos como arañas, que van a utilizar el jardín como su hogar. No solo las especies que van a tener beneficio principalmente como las aves o del jardín o de los frutos que producen las plantas, van a ir ahí, van a ir un montón de especies que van a utilizar el área como su hogar, como si fuera un pequeño bosque. Un bosque miniatura se nos puede convertir entonces ese jardín. La otra consulta que les tenía, muchachos, ¿cómo controlar las arbences en los jardines nativos? Perfecto. Voy a referirme más a las arbences cuando ya están en los jardines, o sea, cuando ya el jardín está diseñado y tiene las plantas y todo eso. En esos casos, hay algunas prácticas que nos pueden favorecer, por ejemplo, utilizar piedras en algunos de encima de los sustratos, por ejemplo, en las plantas, puede ayudar a que por lo menos durante un tiempo no crezcan plántulas ahí de arbences que no queremos. Arbences, al final de cuentas, es cualquier planta que es diferente de lo que yo quiero. Por ejemplo, en un cultivo, si tengo café o tengo maíz y me comienza a crecer otro tipo de plantas, serían arbences. Entonces, en un jardín, si comienzan a crecer algunas plantas que no son lo que yo deseo en el momento, serían arbences también. Se pueden controlar con este método de utilizar algún tipo de gravilla, piedras encima del sustrato, de la tierra, donde están plantados. Acerrín también podría funcionar en ocasiones. Em, las ruedas estas con piedras para que no llegue el pasto, que no comience a ganarle terreno, digamos, a esa planta. O también hacer una combinación de plantas. Si tenemos algunos arbustos por ahí que van a tener más espacio abierto abajo, podría darle más posibilidad a las arbences que comiencen a desarrollarse. Entonces, si se combinan esos arbustos con algunas plantas más pequeñas que no, o sea, que no se van a desarrollar tanto y que acaparan más espacio, entonces podrían disminuir la posibilidad de que esas arbences comiencen a desarrollarse, o sea, que las semillas germinen y comiencen a ganar terreno, sino que esta combinación también nos va a dar esa posibilidad de disminuir el mantenimiento que hay que darles. Perfecto, gracias, Enrique. Rafa, ¿nos podría comentar algo más al respecto? Yo voy a mencionar, antes de crear el jardín, como métodos para controlar las arbences. El primer método sería de herbicida, pero ya no es lo más adecuado, porque mata a uno el suelo. Si uno aplica un herbicida, tiene que después aplicar materia orgánica y dar un tiempo a la tierra para que se recupere. Lo ideal sería chapear, y si no hay prisa para hacer el jardín, ponerle un plástico y que cocine todo en un proceso de calentamiento ahí. Y si no, de eliminación de tierra, y eliminar una capa donde se van a sembrar las plantas o donde están las arvenzas para eliminar las semillas y las raíces. Y, y si no se elimina por completo, esa capa puede ser de unos 15 a 20 centímetros. Y si todavía hay raíz a los 20 centímetros, lo que uno hace es poner un sarán abajo y aplica tierra y abono, y a la hora que va a sembrar hace un orificio al sarán para que salga la raíz, y así evita que las arvenzas vuelvan a crecer.
Perfecto, siempre tratar de eliminarlas de la forma más natural posible, ¿verdad? Sin Sí, exacto. introducir otras sustancias que vayan a perjudicar las plantas que queremos que se desarrollen en ese ambiente. Ok, Ahí yo quiero perfecto. meter la cuchara un momentito, Por favor, Enrique. porque también es un poco de cambiar la mentalidad a veces. Muchas de esas arbences, o sea, arbences por el concepto, por la definición, también son de utilidad. Podrían crecer ahí si tenemos espacios y si nos funciona, podríamos dejar algunos huitites que van a ir naciendo, algunas guayabas también que pueden ir naciendo ahí. Heliconias podrían ir naciendo, algunas solanáceas, piperáceas. O sea, la lista de arbences es grandísima y si cambiamos un poco esa mentalidad, también eso nos puede favorecer a que lleguen muchas más especies, tanto de mariposas como de murciélagos, de aves, incluso mamíferos. Entonces, sí, es como de cambiar un poquillo esa mentalidad y a veces las arbences pueden ser incluso más beneficiosas que las plantas que teníamos originalmente, por lo menos para atraer animales nativos. Sí, ahí lo que entra a jugar entonces es el conocimiento que tengamos de qué nos puede favorecer, ¿verdad? De no verlo como mala hierba, como arbences, sino que qué nos puede favorecer y lo podemos dejar crecer, aunque no estaba previsto desde el inicio, tal vez de que contemplado dentro del jardín nativo que estamos formando, ¿verdad? Exactamente. Sí, aquí lo decía por experiencia en el jardín de nosotros. Aquí originalmente estaba todo ordenado y ahora hay una mezcla de un montón de plantas nativas ahí que han ido Ujú. naciendo y ya les hemos visto que tienen mucho potencial para los mismos animales de la zona. Entonces, ahí los dejamos y ya forman parte del jardín y tal vez no son las plantas más lindas, pero sí son bastante importantes para la fauna. Entonces, vale la pena dejarlas ahí, cambiar un poco la idea original, tal vez, a veces puede Ujú. funcionar. Perfecto. Ok. Sí, Sí, tal Rafa. vez pues, se puede mencionar que las arbences más problemáticas en un jardín serían como los pastos, tal vez manicillo, que es una, va creciendo y acapara toda la área y no deja crecer nada más, o tal vez pasto de corte y esos, más que todo, porque las Mm, piperáceas o algunos arbustos ahí que van creciendo y son bastante importantes para otras especies. perfecto. Exactamente. Entramos al segundo bloque de la sesión de hoy. Perfecto. Si yo en esta parte yo voy a hacer unas preguntas a Rafa. Rafa me va a contestar. Rafa arrugando la cara. Y después entonces Rafa va a proceder a hacerme unas preguntas a mí. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Eso tratamos de diseñarlo de forma que abarquemos los diferentes subtemas que tocaríamos en una charla. O sea, incluirlos aquí de una forma un poco diferente. Y recordarles igual que nos pueden ir haciendo las preguntas ahí en el chat, o si no, al final, después de que Rafa me haga las preguntas a mí de vuelta, entonces nos pueden hacer las preguntas ahí, activar el micrófono. Pero vamos a comenzar con esta parte. Entonces, Rafa, ¿cómo es el proceso de crear un jardín con respecto al diseño? Bueno, para crear un jardín es un proceso donde hay que seguir varios pasos. Lo ideal es primero escoger el lugar, la área donde se va a hacer el jardín, ya sea grande o pequeño. Em, Hay que ver más o menos qué distancia tenemos y de estructuras y así, de algunas áreas o fincas vecinas para ver qué especies podemos ir implementando, ya sea árboles o arbustos o algunas plantas. Al mismo tiempo, hay que hacer una limpieza si hay arbences. Casi que siempre en las fincas o donde se va a hacer un jardín, siempre lo primero que hay es un charral o la mayoría de lugares. Hay que comenzar desde cero a hacer una limpieza, a controlar arbences, que ya mencionamos ahí un poco. Y después sería crear la lista de especies, que eso hay que buscar un, un experto, ya sea un ingeniero forestal o alguien que haya estudiado una carrera ambiental para que dé asesoría de las especies que pueden utilizar. También se puede utilizar algunos libros como plantas nativas de Costa Rica, ornamentales nativas de Costa Rica, o algunas páginas como Mundo Forestal, Ecos del Bosque o El Indio, entre otros libros de plantas ornamentales que hay. También algunos PDFs que como
plantas, capuchica, se me olvidó el nombre. Hay varios PDFs donde tienen algunas plantas y dicen cómo hacer el jardín, un jardín. Hay que tener cuidado con las plantas a la hora de escoger si lo vamos a hacer nosotros mismos, ya que hay que ver la distribución de las plantas y saber que se adapta al clima de la zona. Después de eso hay que ir a un vivero para saber qué plantas podemos encontrar en ese vivero o en los viveros más cercanos, a ver si hay plantas nativas o solo exóticas o cómo ir consiguiendo las plantas. Si no se puede conseguir en viveros, muchas, en muchas fincas o casas vecinas tienen algunos árboles como huitite, entonces se puede sacar una ramita y ir sembrando uno, el mismo el jardín poco a poco y consiguiendo las plantas así. Después de eso, del proceso de buscar las plantas, sería hacer el diseño. El diseño puede ser circular, cuadrado, de cualquier forma. Em, Se puede hacer por computadora o en papel. Hay que, si se va a dejar alguna estructura, ya sea bancas, caminos o bancas, o mesas o alguna fuente, hay que ir poniéndolas y las plantas se van a distribuir según eh, como como que queremos, digamos, si queremos un árbol en el centro, se va a poner en el centro el árbol para que sombra, las plantas alrededor, los arbustos, según la necesidad del sol y según el espacio que tenemos, porque al crear el diseño vamos a saber cuántas plantas vamos a necesitar en el jardín, según con el diseño. Después del diseño se va a hacer la siembra. La siembra hay que hacer igual que como le hicimos en el diseño, acomodar todo. Y ahí lo que hay que hacer, si se hizo el método del sarán, acordarse que hay que hacer el hueco abajo en el sarán, porque si no, la planta al intentar crecer va a morir, porque no va a tener cómo salir, más si es un árbol, o un árbol de lorito, coja arbórea, o un árbol de guayaba, o algún árbol o arbusto de tamaño mediano o grande. No va a poder crecer de una forma adecuada. Eso sería como el proceso, más o menos. Bueno, muchas gracias, Rafa. Ahí tal vez me imagino que esa persona que lo diseña también tiene que tener en cuenta algunos detalles, por ejemplo, con el tendido eléctrico, si hay cerca, que no hayan árboles que crezcan mucho, si es una persona tal vez que no quiere darle tantísimo mantenimiento, eso como con las caídas de hojas, algunos árboles que pierden muchas hojas, que nos pasa aquí, Eso, por ejemplo. eso todo, uno cuando va a hacer el jardín tiene que tener todo eso en cuenta antes de adquirir las plantas y buscar la ayuda para el asesor de las plantas. Digamos, si usted va a decirle a un ingeniero forestal que le ayude a escoger las plantas, usted tiene que decirle, quiero un árbol que crezca en el centro, que crezca 8 metros o entre 5 a 8 metros, que no pase de esa altura, que se acte bien. Mi casa está a unos 10 metros, entonces puedo poner el árbol ahí y no va a pasar nada. No hay tendido eléctrico, no hay cercas vecinas. Lo pongo en el centro para evitar también las cercas vecinas o las casas vecinas. Hay Bueno, que tener perfecto. todo eso en cuenta para no tener daños y no, digamos, hacer un jardín que sea bonito, hermoso, que tenga vida silvestre y todo, que tenga beneficios y que yo pueda disfrutar de la vida silvestre, pero que no perjudique, porque si no va a salir peor uno. Si se cae un árbol, le van a cobrar un montón en el tendido eléctrico. Si cae una casa, también. Sí, Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que buscar bueno. algún experto que le ayude bien a uno, no que le diga que siempre cualquier cosa y que más bien uno termine pagando un montón. Está bien, muchas gracias. Y Rafa, ¿qué tipo de cuidados hay que tener en los jardines? Además de esos que ya nos mencionó previos de,
¿Qué cuidados hay que tener cuando ya tenemos el jardín? El cuidado más principal es que es un jardín nativo, entonces hay que buscar que todas las plantas sean nativas. Después de eso, sería después de la siembra, si se hace en invierno, en época o días que no llueve, hay que regar, en verano también, hay que hacer podas en verano, algunas plantas van a necesitar podas en verano, en invierno también, hay que abonar para que crezcan adecuadamente a inicios de invierno, casi siempre, y en verano muchas veces lo que se hace es aplicar algún té de frutas, ya sea de banano o que uno puede llegar y agarrar algunos bananos, ponerlos a hervir y tirar el líquido con un poquito de agua y melaza, y eso le da fuerza a las plantas. Al mismo tiempo, si hay una planta que le agarre un hongo, hay que podarla y evitar que cuando uno ve una planta enferma, ya sea un hongo o lo que sea, podarla lo antes posible para que no le pase la enfermedad a otras plantas. Si se seca una planta, lo ideal es cambiarla, o cortarla o cambiarle una sola vez para que no quede ese espacio ahí libre, em, ya que uno tiene como una estructura ahí, jardín, y de ahí si una planta se seca, como que deja un espacio ahí en blanco, muy feo. Em, Después de eso, em, hay que poner también bebederos para las especies que llegan, ya sean colibríes, abejas. Ellos ocupan algunos bebederos pueden ser tarros plásticos o hacer de tacitas o con piedritas, hacer como una estructura, como una fuente y poner una piedra en el centro del traste plástico o de la, mm, o de la fuente para que las especies lleguen a tomar agua. Y, y saber que van a llegar un montón de especies. Pueden llegar algunas serpientes, anfibios, etcétera, al área, que va a ser un pequeño bosque de mucha importancia para las especies silvestres y no tener miedo y no proteger todas las especies, porque mucha gente ve una serpiente, aunque no haga nada, y ahí se asustan y todo. Entonces, tener cuidado con eso y nada más disfrutar de la naturaleza que va a llegar en el área. Ah, bueno, perfecto. Y por último, una pregunta, ¿qué plantas y árboles nativos se pueden encontrar en fincas que podamos implementar en los jardines? Por ejemplo, en la finca cafetalera de su familia. Bueno, en una finca se puede encontrar gran cantidad de especies que se pueden implementar en un jardín. Eso va a depender del tamaño o del área que vamos a tener para hacer el jardín. Eh, si es una área pequeña, podemos mencionar piperáceas, algunas lenguavacas o merastematáceas que son de gran importancia para las aves o los frutos. Si es una especie, un espacio grande, podemos mencionar los ficus o higuerones, que ahí llegan de todo tipo de aves y a comer la frutilla, hasta mamíferos. También las heliconias, rabo de gato, que huitites, entre gran cantidad de especies que puede encontrar uno en una finca y que al estar sembrada o al estar en una finca de café o un sistema de producción, agricultura, etcétera, al estar en esa área, cuando uno va chapeando o van chapeando la gente, casi siempre terminan cortando esas plantas, aunque sea de importancia para las especies porque están estorbando. Hay veces que van haciendo guarumos súper pequeñitos y los terminan cortando la mayoría de gente. Ahí lo ideal es sacarlos y transportarlos en bolsas y regalarlos o sembrarlos en otro lado para, para tener, para reforestar, que es lo ideal, o sembrarlos en un jardín, que pueden ser de importancia para muchas aves.
Ah, bueno, excelente. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas de Rafa hacia Enrique, entonces. Sí, exacto. La primera pregunta sería ¿de dónde se puede obtener las especies nativas para un jardín? Perfecto. Tenemos diferentes fuentes. Rafa acaba de mencionar una, que es este rescate de plántulas, que también yo lo había mencionado en la charla de viverismo. Entonces, básicamente consiste en, si hay una propiedad que no tiene una zona productiva, como un cafetal, como mencionaba Rafa, un sendero de un bosque, del puro sendero, o de los márgenes, no del bosque, ¿verdad? Esas plantas se pueden extraer, no del bosque, aclarar muy bien eso. O también de orillas de caminos se pueden obtener y no hay problema. Lo que hay que saber es identificar las plantas, que eso también lo habíamos mencionado anteriormente en esa otra charla. Saber bien cómo son las plantas, porque a veces son diferentes que los árboles o las plantas ya adultas. Entonces esa es una primera opción. También rescate de epífitas, puede ser epífitas caídas, bromelias principalmente y orquídeas. Eh, Hacer énfasis en esa parte caídas, porque hay personas que agarran las orquídeas que están en las orillas de los caminos o en los linderos, y ya eso no es válido, obviamente no, porque esas especies están ahí bien establecidas. Y en general, con las epífitas, pasa que se desarrollan bien en microhábitats, entonces si se extraen de ese lugar, puede ser que en otro lugar ya no se desarrollen bien, y puede ser que si usted se la llevó para la casa, se le murió, y lo que hizo fue matarla. Entonces, por ninguna razón se pueden extraer epífitas, y digo bromeles y orquídeas, porque son las que más extraen de esta forma, de linderos ni en ningún árbol. Las que se pueden utilizar son las que están caídas, únicamente porque igual se van a descomponer en el suelo. Si son especies que ya están adaptadas a desarrollarse en las ramas, no se van a desarrollar en el suelo. Hay algunas especies que sí son de tierra, o sea, son terrestres, y en esos casos, obviamente uno se va a dar cuenta que están ahí bien colocadas, o sea, nacieron bien ahí y no se van a ver rotas o volcadas o algo así. Entonces, en esos casos, obviamente, tampoco se pueden extraer, como las orales, las flores de un día, muy populares esas orquídeas que crecen en la tierra, tampoco se pueden extraer de esa forma. En algunos viveros, como también mencionó Rafa, se pueden conseguir. Todos tenemos mucha tecnología para verificar que lo que nos están vendiendo realmente es nativo o exótico. Con los nombres uno puede buscar en Google o en cualquier buscador rápidamente y se da cuenta si efectivamente esa planta es nativa o es exótica. Como decía Rafa, a veces a uno le quieren vender especies exóticas por nativas y tal vez a veces no es por mala intención, por querer vender, sino porque hay muchas especies exóticas que ya están naturalizadas acá. Entonces puede ser que los mismos viveristas tengan esa idea de que son especies nativas, pero realmente no lo son. Entonces, importante verificar eso, principalmente si queremos que sea un jardín totalmente nativo. El problema con eso es que en los viveros, por la legislación que hay en Costa Rica, requieren de un regente. Entonces, al requerir ese regente, aumentan los costos y las plantas tendrían que venderlas más caras y normalmente la gente no quiere eso. Entonces, en muchos viveros lo que se vende son especies exóticas. Es más costo tener un regente y todo esto para que haga todos los trámites y asegurar que todo está en orden. Pero se puede consultar y se puede verificar ahí con algún buscador. Y hacer énfasis también en que no se puede extraer plantas, estamos hablando de jardines nativos, excelente, pero no estamos promoviendo ni ninguna de las organizaciones que hay en Costa Rica promueven que se extraigan plantas, árboles o cualquier tipo de arbustos de medios naturales. Esto requiere permisos del MINAE y lleva mucho trámite. Entonces, en ningún bosque, en ningún área protegida, incluso si es una propiedad de uno mismo, tampoco extraerlas del bosque. O sea, ya el bosque tiene su integridad y no se pueden extraer de ahí. Se pueden únicamente de los lugares que mencionamos, como senderos, porque igual se van a cortar, orillas de camino, fincas, como mencionó Rafa, o que vayan creciendo en el jardín y tal vez no los queremos ahí, entonces los podemos reubicar. En los casos que hagamos esto, también es importante darles un periodo de cuarentena ahí aparte,
puede ser que tengan algún tipo de virus, bacteria, hongo o demás, entonces podrían afectar al resto de plantas que están en el jardín. Darles un tiempo para asegurarnos de que todo está en orden y ya entonces pasarlos al lugar, al jardín, en la posición que queramos. Entonces, básicamente esas son las 4 maneras que tenemos para poner plantas nativas. ¿Sí? Con respecto a esto, las extracciones, sí, como les decía, requiere de permisos y así, entonces no es, no es buena opción utilizar este tipo de vía. Las plantas hay que conocerlas y en algunos casos también se podrían utilizar semillas o estacas, pero de especies que estén en estos bordes de los senderos, por ejemplo, no las que estén ya adentro del bosque. La pregunta 2 sería, ¿cómo hacer para identificar plantas exóticas o invasoras? ¿Cómo evitarlas? Es un tema súper importante. Si estamos tratando de hacer un jardín nativo, tenemos que saber qué no es nativo, ¿verdad? Como les decía, esto el buscador puede ayudarnos mucho. También hay listas ya, hay organizaciones que promueven el uso de plantas nativas, por ejemplo, Pronativas. Ahí lo pueden buscar en internet. Pronativas tiene una lista de varias especies exóticas, que además de ser exóticas, o sea, exóticas es que no son de este lugar, que no son de Costa Rica, pueden ser invasoras, que comienzan a competir ya con las especies nativas. Entonces ellos tienen una lista de especies invasoras que por ninguna razón hay que utilizar. Nos pueden jugar una mala pasada o al ecosistema, desde el jardín o al ecosistema. Te voy a mencionar algunos que tengo por acá, que, que son muy conocidas. Algunas de estas son o sea, están tan adaptadas al lugar y tienen tanto tiempo de estar naturalizadas acá que mucha gente cree que son nativas. Entonces se asombran cuando escuchan que son exóticas de África, Asia y otros lugares. Entonces, por ejemplo, ojo de poeta es del este de África, sarampión del sur de África y Madagascar. Una especie como el malinche, de mucha importancia en Guanacaste, tiene toda una relación ahí cultural, es de Madagascar también. Las maracas y ginger, que se utilizan muchísimo en los jardines de hoteles, en restaurantes y así, son del sudeste asiático, en la zona de Malasia. Después este guineo o banano rosado, que también es súper común, está en esa lista de pronativas, de especies que no hay que utilizar por nada. Es del este de los Himalayas. Y esa especie, o sea, todas estas especies son muy, o la mayoría, no todas en realidad, las que he mencionado son muy invasoras, compiten con las especies nativas. Y algunas de estas sí son exóticas, pero no son invasoras realmente. Bambú dorado, que es una especie, en realidad el nombre sugiere que es dorado, pero es este bambú verde pequeño, delgado, que es súper invasivo por los rizomas. Cuesta muchísimo eliminarlo en el momento en que ya uno se arrepienta de tenerlo. Entonces, así hay una lista grandísima de especies que por ya las sembrado en el jardín cuesta un montón eliminarlas. Entonces, lo ideal es saber qué especies estamos consiguiendo, ya sea por estas listas, como les decía, editar lo que está en esas listas, buscar información también ahí en internet, en los manuales, en las guías y diferente material que hay ahí en internet pueden encontrar las indicaciones de cuando son especies nativas o especies exóticas, también cuando son especies invasoras, para tener esos cuidados, no, para que no tengamos en algún momento algún problema ahí grande con una invasión de esas especies. Por ejemplo, esta enredadera de una flor moradita, rosada, que hay por todas partes, es súper invasiva también, y la lista es grandísima en realidad. Es parte por el problema de esta legislación que permite más las especies exóticas y a las nativas les da cierta complicación a la hora de distribuirlas, porque tienen toda una tramitología ahí para que se puedan sembrar y vender, o sea, trabajar de una forma comercial. ¿Hay un solo tipo de jardín nativo en Costa Rica? ¿Cuántos hay? Esa también es una buena pregunta porque aquí hablamos de jardines nativos, pero hasta el momento no hemos hecho la aclaración de que Costa Rica tiene 12 zonas de vida, tiene un montón de pisos altitudinales, desde el nivel del mar hasta casi los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un montón de regímenes de lluvias, partes muy secas,
partes muy húmedas, otras zonas pluviales. Entonces, al tener toda esa variación en tan poca área, en tan poca superficie, que es Costa Rica, tenemos un montón de climas, microclimas, microhábitats. Entonces, al final de cuentas, tenemos un número inmenso de jardines posibles. Y la idea, si queremos aprovechar esos beneficios de que se adapte muy bien al lugar, de que dé alimento, hospedaje a la fauna local y también que necesitemos menos trabajo, menos inversión económica en tenerlos, hay que saber cuáles especies son las que se adaptan mejor a nuestro vecindario, a nuestra propiedad. Y para eso podemos buscar varias listas que hay en internet. Hay esta misma Pronativas, tiene material para diferentes partes del país. Ahí tiene una lista ya bien estudiada de qué especies se pueden adaptar para cada lugar, qué especies tienen potencial ornamental también y son nativas. Y cuidados, hay otros materiales ahí, por ejemplo, el Jardín Botánico, el Simón Bolívar tiene una lista muy bonita ahí de cuál es el riesgo de que esa especie se pueda hacer invasor, porque dentro de Costa Rica, como les decía, tenemos tanta diversidad de climas y microhábitats que una especie de algún lugar puede desarrollarse muy bien ahí y estar controlada, pero en otra parte del país podría volverse invasor. Entonces, esa lista es muy buena porque tiene bien aclarado todo eso y algunos otros cuidados que hay que tener. Entonces, en general, estudiar bien, buscar referencias. Para la mayoría de lugares de Costa Rica hay alguna información ahí presente, hay inventarios, entonces podemos buscar esos inventarios y compararlos con este otro material de pronativas o de otras fuentes que nos van a decir si esas especies se van a adaptar bien al lugar o si tienen potencial ornamental. Porque recordemos que no toda especie nativa se va a acomodar bien a un jardín. O sea, en las condiciones naturales hay una mezcla ahí grandísima y compleja de bacterias, hongos, diferentes microorganismos, algunos otros más macro, que hacen una red ahí muy compleja para que esas especies puedan desarrollarse. O sea, ciertas plantas puedan desarrollarse. Entonces, a la hora de pasarlas a un vivero, podría ser que no todas se adapten bien. O sea, no toda especie nativa puede llevarse a un jardín y desarrollarse bien. No todas se pueden viverizar al final de cuentas. Ese es mi comentario para esta pregunta. Ok, creo, Rafa y Enrique, que ahora abriríamos el espacio para las personas que nos acompañan para que hagan sus consultas. Exactamente, sí, ahí sí, vi unas consultas de ahí en el chat. Sí, 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 perdón, era lo que les iba a decir. Si alguno quiere hacer alguna consulta en vivo, entonces puede encender su micrófono y hacerla directamente. Y si no, entramos para hacer un resumen de las preguntas que han sido expresadas en el chat. exactamente. Sí, exactamente, perfecto. Ok, vamos a ver, mientras alguno de nuestros acompañantes se animan, una de las preguntas que estaba en el chat dice, ¿qué se buscaba en nuestro país con la traída de especies como el laurel de la India y el cipreso del pino? ¿Trajeron algún beneficio para nuestra fauna? ¿Qué logros se consiguieron con esta acción? Ah, sí, en ese caso es por lo que les decía de la legislación. Acá es complejo para sembrar y vender especies nativas, pero no hay tantos problemas con las especies exóticas. Igual en el caso de las aves, uno ve que hay un montón de aves exóticas por ahí y no hay mayor problema. Con las plantas es igual, o sea, hay una lista de ciertas especies exóticas que se pueden sembrar acá. En algunas no hay ni la suficiente cantidad de estudios para saber si son invasoras. De hecho, se dice que una de cada 5 de esas especies exóticas que están aceptadas para que se traigan a Costa Rica tienen el potencial de volverse invasoras, o sea, afectar a los ecosistemas nativos. Entonces es por eso, porque no hay una relación tan clara no hay una legislación muy clara entre lo que debería sembrarse y lo que se siembra. Hay una brecha muy grande ahí que le permite a los productores traer de todo tipo de especies exóticas sin que se hayan hecho los estudios pertinentes para saber si aquí podrían volverse invasoras. Y en el caso de algunas especies
que se han traído también fue por otra situación del país en donde había demasiada deforestación y buscaron especies que crecieran muy rápido, que no específicamente es para esos casos, pero aplica para muchas otras especies que se trajeron al país y otras porque son bonitas nada más. Entonces esa lista es grandísima, en realidad. No sé si Rafa quería aportar algo. Sí, eso último que dijo Enrique, totalmente de acuerdo. El pino y el ciprés en algunas partes se utilizó para recuperar áreas. Al mismo tiempo también se produce madera, entonces se utilizó para eso. Se sembró con gran auge para la madera, más que todo. Eso es como lo que se ha producido más con el ciprés y pino y así. También podemos mencionar el eucalipto, que también se está sembrando mucho por el motivo de la madera. Perfecto. Hay una consultita aquí, dice que es, si en el caso de las heliconias todas son exóticas. Hay una lista, hay una lista grandísima de especies nativas. Eh, Hay algunas que sí son exóticas, hay dos que son exóticas que se utilizan mucho en jardines acá. Una es Heliconia rostrata y otra Heliconia, se me olvidó el nombre. Esa rostrata es una que tiene las inflorescencias como hacia abajo, roja con amarillo, pero es pequeñita, porque hay una que es nativa que es muy similar y es más grande, la inflorescencia es bastante más grande. Y la otra es más bien como las flores hacia arriba, anaranjada, también son exóticas. O sea, hay tanto exóticas como nativas, pero nativas hay montones, solo que muchas nativas no se han biorizado, entonces no se encuentran así comercialmente, pero nativas sí hay una lista grandísima. Perfecto. Hay una consultita, creo que Rafael lo mencionó, pero tal vez como para recordarlo, que si hay algún libro de tema específico sobre plantas nativas de Costa Rica que también, hierbas, árboles y demás, que también es lo que está mencionando Enrique. Creo que, no sé si ustedes pueden dar como el tip para ubicar esa información que sea de fuente confiable. Creo que Rafa mencionó algunas instituciones como el INVIO, por ejemplo, entonces tal vez como dar algún tipcito para encontrar esa información de una fuente que sea confiable. Sí, ahí puedo mencionar como lo ideal es buscar los libros. Puedo utilizar plantas ornamentales del trópico, que ahí vienen nativas, es de Quirico Jiménez y otros profesionales, es muy bueno. Vienen muchas plantas nativas. También se puede utilizar el libro Plantas Nativas Ornamentales de Costa Rica. Creo que hay una edición uno, edición 2 y no sé si hay 3. Hay varios libros de esos. Y ahí vienen árboles, arbustos y plantas. También vienen cactus nativos y creo que también heliconias y varias plantas, otros tipos de plantas. Em, y también está Mundo Forestal, que viene una parte de plantas ornamentales, vienen y árboles y todo, vienen plantas nativas. Ahí nada más se busca Mundo Forestal y se pone el nombre de la planta que uno quiere y aparece la información. Igual en el Indio, usted pone el nombre del árbol, ya sea Malinche o Huitite, y pone Indio y le sale la información. Puedo utilizar una guía, que ya me acordé el nombre, guía de plantas dulces en PDF, es de un jardín que hicieron ahí en San José. Es muy bueno y vienen plantas nativas, exóticas también, y viene la información ahí. Vienen algunas recomendaciones de plantas. Y Ecos del Bosque, también en Ecos de Bosque hay que poner el nombre de la especie que uno está buscando y ahí le aparece la información. Igual lo ideal es casi que siempre buscar ayuda de algún experto. Ojalá
tal vez algún conocido que esté estudiando algo ambiental, guía de turismo o ¿cómo se llama? Gestión ambiental o, o algo relacionado con el medio ambiente, ellos llevan cursos de plantas básico y tienen conocimiento, aunque sea poco o no estén muy metidos, pueden asesorar un poco a las personas.